Buenas noches, entonces me presento, soy Alejandro Sánchez Poveda. Básicamente, mi proyecto para el curso de Introducción a las Ciencias de la Computación se basa básicamente en tomar un conjunto de datos que es el Kusuji Kamins, que el cual tiene su propio paper y aquí está el GitHub, donde vamos a realizar aprendizaje supervisado. Tenemos algunas muestras de cómo se ve pues, el conjunto de datos de los kanjis o hiraganas, dependiendo del carácter que sea en japonés, que la traducción por si queda alguna duda. Y aquí el paper original, donde nos hablan un poquito sobre el origen, la motivación de por qué surgió el proyecto y todo lo demás. Entonces, si nos dirigimos al código, el cual tiene algunas pues, features que me gustaría terminar más adelante, como pues integración más en el lado de álgebra lineal, podemos ver acá, desde el principio, que estaremos trabajando con librerías de procesamiento numérico estándar, por ejemplo, NumPy, Matplotlib, y estas que ya empiezan a sonar más raro y esas no son tan comunes si no estás muy metido en el mundo de Machine Learning estándar. Source.optim, que es básicamente una clase que contiene las principales optimizadores, que son distintas funciones que buscan reducir la función de error. Y la función de error es básicamente lo que nos ayuda a medir el error de nuestras predicciones y ir disminuyéndolo época a época. Donde una época es básicamente toda una iteración de nuestro modelo, nuestro candidato a modelo sobre nuestro conjunto de datos, porque pues todavía es candidato mientras sigue entrenando. Una vez termine el entrenamiento ya cuenta como modelo mayormente. Y el torso de N, que es donde está la mayor parte. Y vamos a trabajar con Torch Vision, que es básicamente uno de los grandes pues, subconjuntos de PyTorch que está desarrollado por Facebook, Meta, para trabajar con tareas de visualización, sobre todo de visión de imagen, porque también hay otros que son para lenguaje de procesamiento natural y otras tareas que también entran en el área de Machine Learning, pero no entraremos mucho en detalle. Si quieren conocer un poquito, entonces pues podemos ir a ver acerca de los datasets que están presentes, que es lo con los que estaremos trabajando. Aquí tenemos una utilidad que son las clases para trabajar con los datos, como pasarlo de bases de datos de NumPy, que es donde está originalmente en el repositorio, en un tipo de archivo llamado npz, donde lo vamos a cargar en npz arreglos de NumPy normales, común y corrientes. Sin embargo, como PyTorch pues trabaja con sus propios arreglos, que no son arreglos sino tensores, un tipo especial como de matrices visto desde el lado como ingenieril, no lado matemático. Y luego a eso sí le hacemos las operaciones y el entrenamiento del modelo, todo lo demás que haga falta. Entonces, como les iba diciendo, aquí están precisamente los archivos NPZ, que son los que se encuentran aquí en la base de datos sin procesar. Entonces, aquí un poquito yo mirando em, cómo vienen los archivos, es algo, una práctica muy buena en el procesamiento de los archivos, ya que primero tienes que saber con qué estás trabajando, porque eso me tomó muy inesperado, porque aunque en el Git dicen explícitamente que cargues el archivo con este array cero en forma de string, pues eso no está muy bien visto normalmente, como que uno esperaría que eso fuera un error, pues no sé, se ve raro. Pero entonces aquí podemos ver y podemos ver algunos ejemplos en la forma numérica. Aquí tenemos algunos que evidentemente como son muchas muestras para ser precisos. En la parte de entrenamiento tenemos 60.000 muestras, de las cuales cada uno viene obviamente con sus etiquetas. Y en la parte de testeo tenemos 10.000 para un total de 70.000 pruebas en las que usaremos para entrenar y probar el modelo. Ya luego si queremos juguetear con el modelo es otra cosa. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos. Creo que ahorita solo me está cargando uno. Eso debe ser porque lo configura aquí con el 4x5 y no con el 1x20. Pero sí, creo que aquí abajo tenía otro. No. Pero podemos ver aquí algunos de los ejemplos que son básicamente los que ya les había mostrado aquí en el Scalidraw, que son datos de estos que
afortunadamente, como no vienen muy curados, o sea, es una base de datos que fue procesada arduamente, digámoslo así, o sea, no arduamente, pero viene en escala de grises, vienen todas son matrices cuadradas perfectas, todas bonitas. Entonces, mucho de ese proceso que se viene a lidiar con datos reales y regulares, nos lo podemos ahorrar, que es para ello necesitaremos una librería extra que llama el Torch.transform, que es básicamente definir todo eso en cuestión de transformaciones. Pues, a fin y a cabo son transformaciones. El cambio de escala de grises a RGB o reducción de dimensionalidad, escalamiento, todo eso se puede expresar en términos de transformaciones y es prácticamente como operan los computadores, porque eso es lo que hacen, operar con matrices y tensores enormes, que es lo que haces cuando investigas un poquito de la arquitectura de las GPUs, las CPUs y cómo realizan estas operaciones. Aquí lo que yo les decía, básicamente pasar los datos que ya teníamos en NumPy a tensores en Torch, que es básicamente con estas funciones que vamos a cargar cada uno como float o como long, dependiendo de si es label o si es una imagen. Label etiqueta, lo mismo. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Para pasar al entrenamiento, necesitamos pues que los parámetros estén como a Python les gusta. Y como a Python le gusta todos los datos de entrenamiento en un lado y los de testeo en otro. A diferencia de otras librerías, por ejemplo, scikit-learn, donde tú tienes y trabajas con el Xtrain, JTrain, Xtest, JTest, que es básicamente la primera parte con la que quieres enseñarle a pensar, pero sin que se lo aprenda. Y para eso hay bastantes cuidaditos que tener con el que se lo aprenda, porque la idea es que sepa pensar, no que tú le digas, por ejemplo, la ecuación se despeja así y se lo memorice, ¿no? Que entienda el por qué. Y eso tiene que ver con el overfitting y todo esto. Y el batch size, ¿qué es el batch size? Como tenemos un montón de datos, se imaginarán, y eso es un dataset pequeño, de 70.000. El procesamiento de esto se realiza normalmente en paralelo, que es lo que hace ChatGPT y todos estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, como el entrenamiento es muy duro, ya que necesitamos entrenarlo varias veces, o sea, varias épocas que recordemos que una época es cuando todo el conjunto de datos pasa por el modelo. Y se imaginarán 5 billones de datos que tiene ChatGPT pasando por el modelo, y eso es una época. Ahora, no basta con una época es como si no sé si han visto esos test de memoria, donde a ti te salen con el de apréndete estos dibujitos que están aquí, pum, te los muestran 2 segundos y te los cierran, es lo mismo. Entonces necesitas ponerlo varias veces, no muchas, porque si no, literalmente se lo aprende, pero varias veces. Entonces, para gestionar esto, evidentemente, uno en la mente, ¿no? Le dice a uno, entre todos los datos y ya, pero en realidad no pasa así. Entonces, lo que pasa es que este batch size lo que dice es de cada de esas billones de imágenes, en este caso 60.000 que tengo, coja pedacitos de a 60 y vaya pasándolos por la función. Y cuando los vaya pasando por el modelo, pues, pues los va pasando de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, y pues cuando operen de a 64 a las 60.000, ya será una época. Pero esto permite, primero, en caso de que esto fuera una GPU, cosas así, se pudiera hacer el procesamiento en paralelo, ya que el entrenamiento en mi, no, mi computador normalito me tomó 7 minutos, y eso es bueno, aunque yo creo que de hecho Google, se me olvidó, bueno, sí, el Google de que hace lo mismo en los notebooks, si tiene un poquito de GPU, entonces hubiera cargado más rápido. Pero bueno, alistamos los datos de esta manera. Ahora creamos la clase del modelo. ¿Por qué es una clase? Básicamente porque la clase es el blueprint. Como se imaginarán, hay muchísimas clases de modelos y eso es lo que hacen muchas compañías. Buscan como el modelo para la compañía.
Y, y cuando digo blueprint, ¿qué es? Que si yo les digo, por ejemplo, imagínense un robot, ustedes se imaginan las características físicas del componente, que es, no sé, metal, ojos, no sé qué, pero el robot no es robot por solo lo que tiene, sino por lo que hace. Pero le faltan acciones y eso es lo que viene en el concepto de abstracción, y las clases que vienen con cada uno de sus componentes y sus funciones. Y en este caso es básicamente una red neuronal convolucional es convolucional porque como podemos ilustrar en esta parte de acá, eh, cuando hablamos de convolución es iterar acerca de un conjunto de datos, mayormente pas- para reconocimiento de imágenes. ¿Y esto cómo se hace? Tomamos un kernel, que es básicamente una mini matriz, ¿por qué? Porque si tomamos solo un píxel, yo les muestro un cuadrado negro, como que la información que pueden deducir de un cuadrado negro es nula. Pero si les pongo, digamos, uno de 3 por 3 que es en este caso, pues ya podrían deducir más cosas. O sea, si en vez de tener un píxel tengo información de vecinos, entonces ya puedo decir cosas, digo, porque hay algunas matrices que pues sirven para deducir bordes, no sé, líneas, relaciones, y poquito a poquito son capaces de abstraer la primera capa original que había, que es tengo la imagen, un feature, la imagen. Y luego lo voy descomponiendo para que la imagen, que el computador entienda mm, qué es la imagen, ¿no? Que nosotros vemos la imagen y ya es la imagen. Pero al computador hay que explicárselo con manzanitas. Entonces lo que va pasando es, va a ir iterando por cada modelo y va a ser una multiplicación de el valor que yo tenga en mi matriz, dependiendo para lo que le esté usando, por el valor de cada píxel. Recordemos que cada píxel de estos acá tiene un valor diferente, no sé, 2 3 en RGB o lo que, o pues, el tono de color que esté usando. Y eso, evidentemente, caracteriza la figura. Bueno, dejando eso de lado, podemos ir por acá y continuar el juego. Y se preguntarán, ¿qué es este 1 32 32 64 64 128? Bueno, esos son básicamente los que yo decía, los features con los que arrancamos. ¿Por qué empieza con uno aquí? Eso quiere decir que la primera capa convolucional que le llega una cosa. ¿Qué es esa cosa? Nuestro arreglo en escala de grises. Y ya, o sea, es un arreglo que uno dice números aleatorios, pero ahí está la imagen, ¿no? Está el cuadrado que lo espaguetizamos y en números. Eso es básicamente lo que le pasa. Y luego de ahí va a pasar por las capas ocultas, que en este caso son estas de por acá, y van a ir deduciendo características. Entonces, en este caso, salen 32 y pues si salen 32 vuelven a entrar 32 y así poco a poco empieza a deducir características más complejas, ya no solo bordes, sino a lo mejor formas, contornos y no sé, ojos. Algo así debe ser el modelo de Stable Diffusion, que eso sí debe tener un montón de features que nos imaginamos y de los que no. Y luego, bueno, como eso queda un montón de dimensiones, cuando digo dimensiones es que van a quedar mm, 2, 3 y así, digamos, matrices de cuatro así, 2, 2, 2, 2 o 3 y aquí otros valores. Entonces, para evitar trabajar con grandísimas cantidades de datos, porque esto ya de por sí se crece mucho, imagínense si reduciendo la dimensionalidad como era ChatGPT se tarda meses y ahora se está mejorando, pero igual la calidad vale en entrenarse. Entonces, lo que hacen básicamente es, hay diferentes métodos, ¿no? Como una estrategia que se le puede ocurrir a uno es promediar estos en grupos de A4, promediar los dos y dejas ese número como representante de esa clase. Lo mismo para todas.
o sencillamente escoger el mayor, que es el que usan mayormente acá. ¡Ey! Vamos, computador. Bueno, realizando ya todo ese modelo, definimos ya con las capas las empezamos a conectar para que la entrada de uno empiece a afectar a los otros y los pesos y se actualicen respectivamente. Listo. Y ahora vamos a definir cómo se pasa a través de esa red neuronal. Hay dos procesos normales, que es el forward pass y el backpropagation. El backpropagation no lo trataremos aquí porque es más de derivadas y regla de la cadena de para atrás, pero no tanto. Ahora, lo que vamos, esto toma la función que ya teníamos y le aplica que la función de activación que es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque como queremos que sea capaz de decir cosas complicadas, digámoslo así, un modelo lineal no es complicado, o sea, precisamente es una línea. Y modelos complicados en curvas se ven así, o sea, pues, ya, no sé, mamarrachos. Pero eso es, y como se dan cuenta, eso de lineal no tiene nada. Y esos son los que resultan. Y luego ya con este modelo no lineal, lo que buscan es encontrar estos mínimos por acá. Preferiblemente si son absolutos, ¿no? Porque entre menos trabajo tengamos que recurrir para obtener la mayor calidad de resultados, mejor. Entonces, aquí usamos el paso de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y así. Y retornamos el valor final que queda después de haber pasado la entrada por todas las capas que ya vimos anteriormente. Listo. Uy, ya, ya. Ahora vamos a definir el modelo. Esto es básicamente notación estándar de que si tienes GPU, pues la usas y si no, no, porque para qué enredarte. El modelo, pues que lo envía, lo procese en la respectiva GPU, CPU, lo que tengas. Ahora vamos a definir la función de pérdida y el optimizador, que como yo les decía, la función de pérdida es, yo lo aproximo con esta curva y me digo un error no sé, de 25 separado de este, y según yo, con eso son miligramos de sangre, entonces delicado. Entonces, con mi función de pérdida, digo, bueno, ¿eso qué tan lejos está del original? Eso es lo que describe la función de pérdida. Dependiendo de yo cómo describa ese, me escaché. Ese es me escaché, hay varios me escaché. Entre ellos está la cross entropy, que básicamente mira entre dos modelos y va cruzando como el aumento de uno respecto al decrecimiento de otro, pues se llama entropía en cruz, porque uno crece y el otro decrece. Decimos el optimizador, que es básicamente el que va a buscar que, bueno, ya dada la función que me describe el que tanto la cagué, pues tratemos de bajarle, ¿no? Porque entre menos la cague, mejor. Básicamente es el optimizador que define el menos la caída. Aquí utilizamos un nuevo estándar que es el Adam con sus parámetros. Me falta entender un poquito, pero ya, güey. Listo. Ahora ya tenemos básicamente toda la estructura del modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entrenarlo. ¿Con qué? Con nuestro modelo. El train loader, que si recuerdan, básicamente es la carga con lo que arrancamos al conjunto de entrenamiento y las labels de entrenamiento. Criterion, que es la función de pérdida. El optimizador, pues es el optimizador. Y las épocas, que es lo que hablando, es el número de veces que todo nuestro conjunto de datos, todo pasa por el modelo. Entonces, nuestro modelo es expuesto a todos nuestros datos 10 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a tener, definir las pérdidas y la precisión.
Hacemos un ciclo for por de cuántas. Uy, me bajé el resto. Ya. ¿Y dónde me bajé? Por acá, aquí. No. Por cada época, pues hacemos em, una iteración. Entonces, vamos a ver qué es lo correcto, qué tanto se perdió y cuánto es el total. Eh, Como les dije, si recuerdan, Trainers tenía el input que era la imagen y los labels, entonces pues aquí sencillamente lo descomponemos porque esto es una lista de dos componentes. Igual que lo hicimos antes, si tienes CPU, GPU, CUDA, compren CUDA. ¿No? Em, Listo. Ahora, llevamos el gradiente que es básicamente que apunta a una función que apunta a la dirección de mayor crecimiento. ¿Y qué queremos hacer? Como es el optimizador, queremos que baje. Entonces, esto lo que va a hacer es que con el gradiente lo va a llevar en la dirección contraria, ¿no? O sea, si crece de para allá y ese crecimiento en la dirección que se representa el error, pues en la dirección contraria se indicará menos error. Entonces, lo que haremos. Em, y con la función de pérdida de las salidas, pues corremos la salida, como yo les dije, la salida del modelo, verificamos qué tanto la cagamos, entonces la pérdida es qué tanto la cagamos en el error, dadas nuestras etiquetas, que es el criterio de verdad que nosotros la asumimos y ya viene prehecho, por eso es aprendizaje supervisado, y luego ya con la pérdida, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer el ciclo, ¿no? Entonces pasa por el modelo, verificamos que tanto la acabamos con la función de pérdida se mejora con el optimizador y el optimizador mejora el modelo así varias veces, por eso es que necesita varias exposiciones y es un montón de datos y cosas a tener en cuenta. Aquí está básicamente cómo aumenta la pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se perdió? Esa es la función que se describe antes como la función de pérdida. Entonces, tomamos qué tanto la cagamos a uno. Y hay algunas que son de tomar el promedio y elevarlo al cuadrado para evitar errores de que, por ejemplo, creo que esta es una de ellas. De s- si en mi error, en la primera me dio más 5, o sea, le sumo 5 al original y en la otra le restó 5, entonces el resultado total sería la suma, 0. O sea, que el modelo pensaría que fue bien, cuando en verdad el primero está 5 escachado para arriba y el otro 5 escachado para abajo. Y dependiendo pues, qué tantas valor tenga ese 5 en mi escala de importancia, o sea, si son miligramos, pues mate al paciente. Mucho cuidado con eso. Aquí está, listo, ya tengo el modelo. Todo esto son funciones, ¿no? Luego lo estaremos mirando cómo corre y ya lo veremos más en funcionamiento. Ahora evaluamos esto es para evaluar el modelo, que es básicamente lo que le decía. Cuando ya lo tengamos hecho, vamos a cogerlo y compararlo con nuestros modelos de testeo. Ya que recordemos que no queremos que se los aprenda de memoria. ¿Cómo sabemos si se los aprende de memoria o si no? Ahí es donde entran los test de prueba, que es una porción de nuestros datos que nos guardamos, de escogiendo de qué tanto necesita los datos. Si tenemos, no sé, 10 datos, pues como difícil, como separarlos porque 10 datos no alcanzan ni para entrenar, mucho menos para testear. Pero créanme que eso en el mundo de internet ya no se nota. Entonces, básicamente, estas son funciones que ya nos ayudan a evaluar el modelo, qué tan corriente es, qué tan correcto tienen. Hay diferentes maneras de evaluar esta correctitud, como el RICO, el Precision, Accuracy. Ahí podemos visualizarlo con una matriz de confusión, básicamente donde dice cuántos falsos positivos son y optimizar para evitar falsos positivos. um, o sencillamente para el mejor promedio en promedio.
Aquí con el touch sin gradiente, esta parte me la había explicado Robert, pero ya se me olvidó porque era que no usaba el gradiente, porque habían otros que sí lo usaban anteriormente, que me toca revisarlo, y aquí está la precisión. Entonces, ya con la precisión, pues tenemos todo, ¿no? Aquí de para arriba todo es listamiento en cuestión de código, porque todos son funciones. Entonces, empezamos a correr el número de épocas 10, que es lo que uno de los argumentos que tienen las funciones que les pasamos antes. Y aquí se viene el, el cachaco. Entonces, tenemos train losses y train accuracy. Entonces, qué tan mal le fue y qué tan bien le fue? Entrene el modelo en el modelo que definimos anteriormente con todo, con sus funciones de activación y toda la vaina en el siguiente conjunto de datos bajo este criterio que es básicamente cómo lo calificamos de estricto. Mejórelo con esto si puede y hágalo por 10 veces, que es lo que le dijimos acá. Entonces, eso es lo que se demora, que, tiene que está cargando a mí, que les dije que me demoró 7 minutos. 7 minutos. Bueno, entonces, aquí llega la precisión y ya. Ya cuando esto me devuelve casi que el modelo completo, ¿no? O sea, aquí ya tengo el test accuracy y puedo empezar a ver cómo lo tengo. Va 3 minutos apenas. Aquí podemos ver cuánto lleva. Que en la primera época, o sea, ya la primera vez que pasaron los 60.000 datos, obtuvo un error de 0,3 y una precisión de 0,89. Y a medida que va a ir llegando por ahí, va a ir subiendo, créanme. Eso ya tenía los datos previamente. Pero bueno, y esta parte final del juego, básicamente lo que hace es guardar el modelo. Porque cuando lo tengas hecho, me imagino que si ven lo que está costando eso, nadie querrá entrenar a ChatGPT por segunda vez si ya tiene como no sé, las llaves. Pero aquí ya funciona. Podemos ver la segunda vez. ¿Y qué hizo? Efectivamente, como la pérdida era bastante alta, la función de optimizador em, se mejoró, que detectó un gran error, o sea, encontró una manera de mejorar la función de pérdida. Y por tanto, ¿qué pasa? Pues evidentemente subió la predicción. Aquí vamos a ver ahorita unas gráficas crecientes que, donde vamos a indicar que en función de las épocas va creciendo la precisión y va disminuyendo la pérdida. Estos son inversamente proporcionales y todo eso. Aquí podemos ver algunos ejemplos donde yo le pasé algunos caracteres en japonés, en el japonés cursivo y lo gráfico. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué crees que es esto? Yo creo que era un 2 y era un 2. ¿Qué crees que es esto? Un 9, un 9. 3, 3, era un 3, efectivamente. Y si queremos mirar más, entonces pues tenemos que cambiarle este número de imágenes por acá a 10, por ejemplo. Y podríamos cambiarle el rango, pero para no ver las mismas 5 que están acá, pero bueno, son, ese es básicamente el proyecto. O sea, si les gustó mucho, porque era un motivo de combinar mi interés por el aprendizaje de máquinas, si alcanzaba, que vienen aquí algunas ideas, que era mostrar como el kanji en función de vectores base que son radicales. Es que el japonés, como lo estoy aprendiendo, se prestaba mucho para esto. Porque con los vectores base, básicamente podías representar, si cogerlos como bases en el álgebra lineal y mirar como en qué dirección o juntando qué vectores está, no sé, el kanji de amor, ese no, el kanji de amor, cómo se compone de, de tal y tal, y el kanji, no sé, de persona, de relación. Entonces queda así.
y para verle interacciones también con la comunidad. No alcancé, tenemos en proyectos futuros, pero por ahora ya. Muchas gracias por todo.